Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Si pasamos a la historia de las cristas que se encuentran en la Catedral de Málaga, hemos hablado también de que Trinidad Grun se le ofreció que pasase allí la vida eterna. Podemos encontrar algunas cosas interesantes, como por ejemplo que existen 11 cristas, pero que a día de hoy solo 3 de ellas son practicables. Estuvisteis hablando también que la visitasteis en la catedral junto a Alberto Palomo, que no me acordaba el nombre de Alberto, perdón. Junto a Alberto Palomo, y efectivamente que no pudisteis acceder a ellas porque es más complicado que en otros templos, pero que igualmente creo que merece la pena contar la historia. Sí, es verdad que las cristas no son practicables porque tienen unas pesadas losas de mármol y hay que abrirlas con cabestrantes y con pequeñas grúas y con varios operarios, y no es cuestión de hacerlo todos los días ni todos los años, se abren en ocasiones muy especiales. Entonces la más conocida es la que está en la capilla de la Encarnación, que es la que está justo detrás del altar mayor, donde se celebra la misa de diario, y allí están enterrados los últimos obispos que ha habido en Málaga. Por ejemplo, Antonio Dorado ha estado enterrado allí hasta hace muy poco tiempo, y allí están enterrados los obispos. Molina Lario también ha estado, que lo hemos hablado alguna vez en el podcast. Efectivamente. Y luego hay otras cristas, dos muy famosas, una de ellas donde se inhumaron muchos de los que mataron durante la guerra civil en Málaga, y creo que son 1100 los que fusilaban en las tapias de los cementerios. La primera capilla los fueron juntando y de manera masiva en 1940, 41 los llevaron allí y están enterrados al pie de la catedral donde está la Torre Mocha. Allí hay una cripta donde están enterrados 1100 y pico, 1100 y pico, creo que hay, está puesta la lápida. Y luego hay una tercera cripta, que la otra tercera que está todavía practicable, que está justo a la entrada de la sacristía. A la entrada de la sacristía, y parece ser que en la época de la guerra civil se utilizaba como una forma de basurero, como una forma de tirar escombros. La misma cripta levantarían la losa de alguna forma y se recogería allí. Y curiosamente, cuando la limpiaron, encontraron muchos restos de almejas, miles de conchas de almeja. El barrio de la Victoria es conocido como el barrio de chupa y tira, porque en Málaga, cuando no había nada que comer, se tiraba de los frutos de la mar, y entre ellos las almejas. Entonces hay que imaginarse a los milicianos tomando almejas, que era lo poquito que había, pues, y tiraban las cáscaras allí, ¿no? Curioso. Pero con tener un campo de refugiados, que claro, pero las condiciones bueno, que durante la guerra civil hubo mucha gente que se refugió, incluso llegó a vivir en la catedral. Imágenes también de procesión, me refiero, que también se guardaron en la catedral. O sea que eso también es un podcast, eso también es un tema chulo de la catedral durante la guerra civil. Y recuerdo que Alberto nos comentaba en alguna de estas capillas con crista, claro, bueno, la iglesia tiene, la catedral tiene sótanos debajo, no confirmó que no hay sótanos y lagos debajo. de agua, decían que había lagos de agua. Hay mucha leyenda. Hay varios pozos en la catedral, de hecho alguna capilla tiene pozo, pero si nos comentaba que por ejemplo en alguna capilla el suelo de mármol estaba cuarteado e incluso algo levantado, y presente de la descomposición de los cadáveres, que da unos gases que, si no tiene una buena ventilación, llegan a dilatar y a presionar, ¿no?, sobre la estructura hasta el punto de deformarla, ¿no? Algo impresionante, ¿no? Pero eso en alguna capilla muy concreta, pero sobre todo derivado de esos problemas de ventilación, que de los que hemos comentado al principio, que si no acaban generando son malos olores o gases, pues evidentemente malsanos para un espacio donde había personas, donde estaba la reunión de la mayoría de la población. Hay otra anécdota, ahora que estabais contando lo de las cáscaras de la almeja en las cristas de la catedral. Bueno, hay una cripta que no sale en ese reportaje, pero yo creo que para mí, junto con la de los Condes de Buenavista, la cripta principal de Málaga, que es la cripta de Torrijos, debajo del obelisco de la Plaza de la Merced, donde están enterrados Torrijos con sus generales, con López Pinto, con Flores Calderón, y los hombres que fueron ajusticiados en las playas de San Andrés, quitando a Robert Boyd, que está en el cementerio inglés, por aquello de que precisamente no podían compartir suelo sagrado. Y esa cripta solo se ha abierto 3 veces en la historia. La primera ocasión en la Primera República, en la segunda durante la Transición, y en la tercera recientemente, a principios de la década de los 2000. Y cuando yo hablaba con Fanny de Carranza, que por entonces era la conservadora del patrimonio del ayuntamiento, me decía que cuando abrieron esa cripta se encontraron, bueno, más allá de humedad y todo eso, botellas de whisky de los operarios que habían estado probablemente arreglando la cripta en la Transición, porque se habían dejado allí las botellas de whisky que se bebieron mientras arreglaban la... Y bueno, esas curiosidades pues también... De lo que se puede encontrar dicen en las mucho, criptas, claro, ¿sí? también, y dicen mucho
de los usos, la costumbre, incluso el respeto con el que se hacía. Ya esto nada que ver con el trabajo que se hizo a principios de los 2000, que se abrió la cripta a primeras horas del día, en torno a las 6 de la mañana, con esos operarios de Parcemasa, con forenses que certificaban que efectivamente se iba a hacer al final una inhumación de huesos. Tuvieron que sacarlo de las cajas de madera, tuvieron que documentarlo y tuvieron que reordenarlos en unas cajas ya de aluminio que están perfectamente selladas y que conservan esa historia fundamental de Torrijos y su hombre, ¿no? Que yo creo que es el capítulo más glorioso y más importante de la historia de Málaga. Tenemos esa entrevista con Fanny de Carranza que nos contaba también todo eso en detalle. Efectivamente, la voy a dejar la podemos vinculada colgar en la nota del podcast para quien le llame la atención, pues que la oiga, que de verdad estuvo muy chula conocer esa historia de Fanny de Carranza. Hablabais también, por ejemplo, de que era falso que hayan esos, vamos a llamarle túneles, pasadizos debajo de la catedral, y de hecho también contáis que no todas las capillas, al contrario que ocurre en otra iglesia, no todas las capillas de la catedral tienen su propia cripta. En este caso no es así. Efectivamente, porque no todas tienen, y tampoco hay enterramientos en el suelo, que en otras catedrales, si vemos cómo vamos andando y vemos vamos pasando lápidas, no ocurre así en la Catedral de Málaga. Es verdad que la Catedral de Málaga en ese sentido tiene ciertas peculiaridades que no encontramos. Tampoco hay enterramiento en el altar mayor. Efectivamente, hay ahí que en otros lugares, pues sí, hay un uso que sea más intensivo del subsuelo, ¿no?, para enterramiento, y sin embargo la Catedral de Málaga, bueno, se construye la que son las naves en el siglo XVIII, que la giró en la parte, la cabecera sea del XVI, y por lo que sea, pues el criterio fue restringir, ¿no?, o el cabildo ese que históricamente ha restringido la posibilidad de enterramiento, sí. Y luego pues estamos muy limitados a obispos y a, bueno, ahora mismo es importante, claro, creo que los canónigos y los empleados de la catedral son los que tienen todo lo que conservan el privilegio de ser enterrados en un osario, en un columbario que existe en una de las capillas, pero ya en superficie. Fíjate, precisamente no es el caso de otra iglesia, ahora que estoy haciendo memoria, como el Santuario de la Victoria, que más allá de la crista maravillosa de los Condes de Buenavista, en la iglesia tiene enterramiento. Allí, por ejemplo, está enterrado Gálvez Ginachero. Efectivamente, así que vemos que aunque... Y está al acceso. Que aunque realmente, bueno, entrar en funcionamiento la norma de los cementerios, pero aún así, de manera excepcional, hay personas que han seguido siendo enterradas en iglesias. Claro, de manera excepcional y ya con unas condiciones de enterramiento. Por esa misma regla de 3, por ejemplo, los papas, los enterramientos de los papas siguen siendo, además, acabamos de vivir ese momento histórico de la despedida de Francisco, hombre, pues con condiciones y con los usos necesarios para que eso no se convierta en un problema, pues sí se hacía, con excepciones, por ejemplo, Gálvez Ginachero, que es pleno siglo XX, y está enterrado en el Santuario de la Victoria. Son excepciones muy contadas. Sí. Si hablamos de otra iglesia, si queréis por seguir dando este paseo, podemos encontrar que la iglesia de Santiago, la de San Juan o la de los Mártires son también algunas de esas cristas que se han ido recuperando durante los años y que merece la pena también destacarlas. Bueno, tenemos la del Sagrario, que para terminar con la catedral, tenemos la del Sagrario. Posiblemente hubiera algún cementerio parroquial en los jardines del Sagrario, es posible, pero ahora están haciendo unas excavaciones justo a la entrada del Patio Naranjo que seguramente van a dar datos muy interesantes. Pero en el Sagrario sí hay una crista, justo debajo de la iglesia del Sagrario. Todo lo que es el hueco de la iglesia está la misma planta, prácticamente la misma superficie. Hay una planta inferior que se ha utilizado como crista. Ya no se utiliza, para hay fotos antiguas, y creo que en el reportaje del sur salía una imagen donde se ven los nichos que ya han sido eliminados, pero los nichos están justo enfrente de las ventanas. O sea, cuando uno pasa por la calle Santa María, la calle Cister, el principio de la calle Santa María. Sí, en Santa María. Que está ahí, todavía calle Santa María, se ve debajo de la iglesia del Sagrario unas ventanitas. Esas ventanitas eran la crista del Sagrario, que se utilizó hasta antes de la Guerra Civil prácticamente. Ya después de la Guerra Civil desaparecieron todos esos nichos, y después de la Guerra Civil se utilizó como escuela parroquial. Eso es impresionante. Un tío mío dio clase allí en esa cripta. Dio clase en los años 50, en los años 60. Aquí tenéis puesto un artículo en los años 60, 70, que hubo actividad lectiva, digamos. Que eso es como quien dice antes de ayer. Efectivamente, yo recuerdo en Santiago la escuela parroquial, pues ya había una escuela parroquial en la crista de El Sagrario, y hoy se utiliza como almacén prácticamente, y como lugar de desahogo de la iglesia, lugar de ensayo también, pero está la crista del Sagrario, que era inmensa y muy ventilada. Es así, tenemos muy ventilada, un espacio muy abierto,
y efectivamente, como dice Fernando, pues con una serie de ventanas en semisótano que le permitían una ventilación muy adecuada. buena, ¿no? Y luego también hay restos en la cripta que se han encontrado que son incluso del siglo VIII antes de Cristo, que hablan de restos de los más antiguos que puede haber de Málaga. Es una historia auténticamente maravillosa porque al poner la torre, la grúa, al instalar la grúa con la que se están subiendo al tejado de la catedral las vigas, y con la que está haciendo la obra del tejado de la catedral, ha habido que hacer unas prospecciones arqueológicas. Y claro, hay que tener en cuenta que los alrededores de la catedral son los terrenos más antiguos que hay en Málaga. La catedral de Málaga se levantó sobre un hontanar, que es una especie de lugar elevado que tiene también unas fuentes sumergidas de agua. Ya hemos dicho que la catedral tiene 3 pozos. Allí hubo antiguamente una mezquita, pero es que hay testimonios de que hubo antes un templo paleocristiano, y probablemente antes de un templo paleocristiano hubiera algún templo romano, algún templo de cualquier deidad local. O sea que allí había ido siempre un lugar de culto, un lugar especial. Siempre ha sido núcleo de Málaga. Y Málaga siempre se ha pensado que estaba fundada en la época de los fenicios, en el siglo VII, en el siglo VIII antes de Cristo. La ciudad más antigua de Europa siempre se ha dicho que es Cádiz, ¿no? Y Málaga estaría entre las 10 o 15 ciudades más antiguas de toda Europa. Pero claro, ahora con los restos arqueológicos que están encontrando en los alrededores de la catedral, pues están retrotrayendo la fundación de Málaga varios siglos antes de lo que se pensaba. Impresionante. Y es una gran... Pues claro, no había testimonios. No había testimonio arqueológico y ahora ya lo hay. Por tanto, las excavaciones, tanto las que se están haciendo en Postigo de los Abades, se han hecho para la grúa, como ha dicho Fernando, como las que se están haciendo para resolver ese grave problema que tiene de cimentación que tiene la iglesia del Sagrario, que está realmente partida por una cuestión geológica y de relleno. Y claro, para ver cómo se puede tratar el subsuelo, pues se están haciendo excavaciones preventivas que están siendo, pues, al parecer, ¿no? Por lo que sabemos, pues realmente jugosas y posiblemente puedan llevar a una reinterpretación de la historia de Málaga, del origen de la ciudad. Que no es ninguna tontería. Esos restos paleocristianos que nos hablan de una presencia de un lugar de culto cristiano previo a la mezquita, tiene su lógica, pero incluso restos de actividades humanas pues mucho más anteriores incluso a la época de la Fenicia, con lo cual nos abre pues una posibilidad. Ya me imagino que serán los estudios que se hagan a partir de esos materiales los que nos van a permitir eso, la posibilidad incluso de reescribir, ¿no?, la historiografía, que me parece apasionante. Contaremos eso en el podcast cuando corresponda. Sí, creo que es un temazo muy chulo. Y como decía, hablamos antes de esas otras iglesias de Málaga que también tienen esas cristas que merecen la pena. Hablamos de Santiago, de San Juan de los Mártires, y ahí hemos encontrado en algunas pinturas barrocas, en otras bóvedas. Contadme si queréis vosotros cómo fue esa investigación. La iglesia de Santiago estuvieron enterrados, ¿cómo eran? Los padres de San Martín. El padre de San Martín. De José de San Martín. Y estaban inundadas de agua, esas cristas estaban inundadas de agua por todos los pozos freáticos. Y te cuenta que eso se abandonó cuando ya los cementerios se hacían en otros lugares. Estaban inundadas por pozos freáticos. Y yo me acuerdo que esto lo sabes tú la historia, que había un interés en buscar los restos del padre de San Martín, y el sacristán se jugó la vida metiéndose allí con una bombilla eléctrica. Sí, claro, y con el agua hasta la cintura, con una bombilla en la mano, con un cable, claro. Vaya, todo unas condiciones todo echando muchas papeletas además que para morir. Era jugándose el tipo, porque más era una operación diplomática. Estamos en el año 1947. Eva Perón ha visitado España, ya sabemos, pues con su conflicto con la mujer de Franco, ¿no?, por el protagonismo de esa las competencia, mujeres, ¿no? Y claro, al parecer pues Perón había mandado la petición de que él quería hacer en Buenos Aires un panteón familiar para el héroe de la independencia, el libertador, y llevar los restos de sus padres desde España para reunirlos allí, ¿no? Y claro, eso en una España que tanto le estaba debiendo a la ayuda, sobre todo alimenticia, que estaba proporcionando pues la Argentina, pues se tomó como una misión diplomática de primer nivel, ¿no? Yo escribí un artículo dentro de esto de la serie de la sombra de la historia, llamado Operación San Martín, y eso llega a Málaga. Los restos de la madre estaban en Orense, se rescató lo que se pudo, era una fosa común, se rescataron unos huesos y se mandaron, pero en el caso de Málaga había pruebas documentales, se habían conservado los archivos parroquiales, afortunadamente de Santiago, y se sabía que el padre había sido enterrado en una crista, la crista de las ánimas. Impresionante. Y se hizo esa búsqueda, se localizaron los restos, se introdujeron, apareció un crucifijo, si no recuerdo mal, todo se metió en una cajita, se le pusieron se cerró con unos lazos con los colores argentinos, se mandó a San Sebastián, claro, todo bajo la máxima, gobernador civil en medio, las autoridades de la época,
y en San Sebastián fue recogido por un buque de la Armada Argentina, todo claro, con honores militares, y nada, fueron a Buenos Aires. Entonces, en buena parte de esa ayuda alimenticia que España recibió de Argentina en los años 40, pues fue devuelta por el régimen de Franco a través de esos restos, y de hecho en la iglesia de Santiago tenemos 2 lápidas que lo recuerdan. Una en la Capilla de las Ánimas, una lápida de mármol que recuerda aquí estuvieron enterrados los restos del padre del Libertador, y luego también en el exterior hay una muy pequeñita cuya lectura es bastante complicada. Yo recomiendo llevar alguna visión de aumento porque claro, está a cierta altura y con una letra minúscula, ¿no? Es de bronce es no se lee bien, es de bronce, y además sí tiene como una carita que la colocó en los años 80 un buque argentino que para en Málaga, y colocaron esa placa en la fecha de Santiago recordando también ese episodio. Curioso. Qué bueno. Curioso. En Santiago también tenían sus cristas algunas cofradías, porque las cofradías eran fundamentalmente cofradías de enterramiento. Hoy se ha quedado por las procesiones, pero en aquella época eran fundamentalmente de enterramiento. Y aquí pasa como lo has contado tú con la botella de whisky en lo de la tumba de Torrijos. Cuando se ha arreglado recientemente la iglesia de Santiago, se han limpiado algunas de estas cristas, pues la crista de la cofradía del Rico apareció una lápida de una monja santa que se había muerto en Santa Clara, y al parecer esa monja estuvo enterrada en el claustro de Santa Clara, y cuando estos documentos se desamortizan a finales del 19, pues esa lápida sabe Dios cómo acabó en la cofradía y acabó allí en la crista del Rico. O sea que muchas veces aparecen en las cristas cosas que llevan allí 100 años, 200 años, y que no se sabe cómo que nadie había tocado, ¿no? Por ejemplo, esto de una monja que había en el monasterio de Santa Clara, que entonces fue el monasterio femenino más importante que hubo en Málaga, posiblemente, en su momento. Bueno, y después, si hablamos de criptas y de órdenes, bueno, a medio camino entre lo cofrade y lo asistencial, está la cripta de San Julián, con el Hospital de la Caridad, y la orden, esa sí es visitable, efectivamente, que se hacía cargo bueno, pues de gente menesterosa, y sobre todo también de los ajusticiados. Ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de ese episodio de cuando la horca estaba en Puerta del Mar y veían los miembros de la Orden de la Caridad hacerse cargo de los cuerpos de los reos, de los ajusticiados, y los trasladaban a la cripta de San Julián para el enterramiento pertinente. Bueno, Víctor también sabe, y esto es muy curioso, que los suicidas se enterraban en estos cementerios parroquiales, se enterraban en lugares especiales. Por ejemplo, los mártires fuera del sagrado, claro, se enterraban al pie de la torre. Porque era pecado mortal. Era pecado, se enterraban al pie de la torre. Y en Santiago también lo mismo, ¿no? Había un lugar concreto. Sabemos que de algunas parroquias que tenían su propio cementerio exterior. Los que mejores conocemos son el caso de Santiago, que estaba a la espalda de la iglesia, por tanto sobre lo que era la calle Alcazabilla, que de hecho hubo que montar el cementerio para poder abrir la calle Alcazabilla, y claro, luego se desmanteló. Y el otro, del que también hay varias descripciones y que uno conocemos un poquito mejor, que es el de los mártires, claro, que era la que ahora consideramos plaza, en origen era el cementerio parroquial delimitado por una valla. Claro, realmente la callecita era muy estrecha, y lo que ahora conocemos como plaza era el lugar de enterramiento, como había unos pasadizos que permitían entrar a la iglesia. Y claro, lo curioso de este cementerio es que todo hace sospechar que sigue ahí. Sí, que estamos, hay restos. Probablemente, claro. Hay en 1971 una valla que, claro, en un momento dado se derriba el cementerio, desaparece, entre comillas, y se derriban esas tapias y se convierte en una plaza pública. Pero en 1971 la entonces Compañía Sevillana de Electricidad monta un transformador en uno de los extremos de la plaza, y hace una excavación porque iba subterráneo, y salieron 70 sacos de huesos. Aparece en Diario Sur, de la fecha lo podemos recoger. Con lo cual, si solamente en un pequeño ángulo pues aparece lo que puede haber alrededor de todo lo que es la parte que rodea la iglesia. Sabemos que al pie de la torre, como ha dicho Fernando, se enterraban por los ajusticiados, los suicidas, los que no merecían estar en el suelo sagrado. Era como el espacio más de menor importancia, y con lo cual, ¿no?, es posible que es verdad, cuando se han hecho reformas, y yo he estado pendiente cuando pasa por allí, siempre se ha evitado excavar ahí. Todas las instalaciones de saneamiento, de electricidad, en fin, que van por el subsuelo, van justo en el extremo contrario siempre de la iglesia. Claro. Con lo cual es posible que todavía estemos andando, estemos paseando sobre tumbas. Sobre tumbas, ¿no? Algo que digo, por lo menos la sospecha creo que es muy fundada.
os voy a lanzar al nombre de algunos templos, de algunas situaciones de Málaga, y vosotros me contáis si queréis qué podemos ver allí, o qué hubo, o qué curiosidades hay. Por ejemplo, si hablamos de San Felipe Neri. Pues yo creo que ahí es una de las más interesantes, porque ahí nos encontramos. Al hacer todo lo que era el conjunto de San Felipe Neri en el siglo XVIII, nos encontramos que hay varios sótanos. Cualquier edificación del centro de Málaga no te ha evitado, salvo las iglesias, las cristas, por motivos lógicos, por ser lugar de enterramiento, se evitó el construir hacia abajo, por el nivel freático. Ahora sabemos que tiene un nivel freático muy elevado, con lo cual todo lo que sea es construir hacia abajo implica que el agua mana con facilidad y son problemas de humedades, con lo cual se evitaban sencillamente no construyendo o con mucho cubriendo las cimentaciones con piezas de cerámica, para ánforas, para que actuaran un poco como una capa de impermeabilización, ¿no? Sin embargo, en San Felipe Neri, como toda esa zona del ejido es arcilla, pues ahí se construyeron varios sótanos que están en el subsuelo del actual Instituto Vicente Espinel, en el Gaona, y en la iglesia, pues además de la correspondiente crista de enterramiento, pues se construyó una iglesia subterránea. El conde de Buenavista, en 1739, hace la primera capilla, que es octogonal, y debajo tenemos una iglesia subterránea. En paralelo, al mismo nivel, estaba la crista de enterramiento. Ahora mismo están comunicadas porque una vez que fueron saqueados estas instalaciones, se retiraron los restos, pues al parecer uno de los párrocos de posguerra la crista la convirtió en una academia de máquinas de coser para la feligresa. Entonces, bueno, le dio un uso. Ya recientemente, pues la última recuperación, ya se rescataron, se tiraron abajo esos tabiques que tapaban los nichos, y bueno, ya están, como insisto, comunicados. Antes la única manera de entrar a la crista era a través de una lápida en el suelo de la actual tercera de Servitas, ¿no? Y tenemos esa particularidad de esa iglesia subterránea, que es redonda, con un pilar central. Por tanto, se puede decir que tiene forma de donut invertido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que tiene su capilla mayor, su sacristía al otro lado, y que uno de los espacios también ha sufrido pues inundaciones, durante mucho tiempo tuvo un nivel de agua muy elevado, porque ya las construcciones del entorno han modificado pues todas las corrientes de agua subterráneas históricas y tradicionales. Y bueno, quizás sea uno de los atractivos más interesantes, además que invita a la imaginación. La podemos echar ahí, una iglesia subterránea, la hace el conde para la Escuela de Cristo, que era una congregación religiosa formada por sacerdotes y seglares, con un número muy limitado de miembros, que tenían una entrada independiente, en fin. Algo como muy secreto y muy de leyenda. Efectivamente, sí. ¿No? Que hay, de hecho, un comentario de un viajero inglés, Townsend, que dice que él bajó a una misa, a un culto, y que vio cómo se azotaban y demás, muy descriptivo, y la sangre salpicaba las paredes, ¿no? En fin, hay un testimonio, insisto, muy ahí bastante gore, ¿no? Prácticamente, gore, sí. Efectivamente, ¿no? Con esa sangre salpicando las paredes, y bueno, pues nos encontramos uno de los espacios subterráneos religiosos más singulares que tenemos en Málaga, ¿no? Esa iglesia de San Felipe Neri y la capilla subterránea que se conserva. Qué curioso. Y luego en Gaona, tú lo sabes mejor, Víctor, que yo, hay una clase que le llaman las cristas. Sí. Los alumnos, yo estuve dando clase un año en Gaona hace mucho tiempo, y yo me acuerdo que esa clase, que en realidad era un almacén que estaba inutilizado, ahí fue donde apareció el famoso barco, esa maqueta, ese barco que utilizaban los alumnos de la escuela de San Telmo para saber las partes de un barco, que ahora creo que está ahora mismo en la Alcazaba. Bueno, estuvo en Gibraltar una serie de años, pero ahora mismo está en el propio Instituto Vicente Espinel, Gaona. Bueno, pues en esa especie de habitación, que es una habitación muy grande, en la época que yo estuve, sería el año 2005 o así, se utilizaba como sala de conferencia y como una especie de salón de actos, porque era muy fresquito, era muy cómodo. Yo me acuerdo de los alumnos que decían, vamos a la crista, pero lo decían con completa naturalidad, como decir, vamos al salón de actos, ¿no? Sí. Realmente, cuando se recupera a principios de los años 80 esta sala, estaba ahí un poco abandonada, parece que la cofradía de la Pollinica la utilizó durante un tiempo como sala, como casa hermandad, ¿no? Y cuando la recupera el instituto, pues ya aparece este barco en la instalación, entre unos escombros que había al fondo, y mucha maquinaria agrícola de cuando se enseñaba, y entonces pues se le dio el nombre de la crista, y así a poco ha pasado, pero no está al mismo nivel, en este caso, como es colina, sí está, o digamos lo que sería un semisótano, pero no es realmente la crista, nunca lo fue. De hecho, se conserva una gran tinaja
que nos habla de que ese pasado como almacén que está documentado, ¿no? Pero es verdad que al mismo nivel está ya, digamos, hacia la parte superior de la colina está la iglesia y junto a la iglesia pues ya la verdadera crista de enterramiento. Y yo quiero hablar también de un tema que es normalmente recurrente en la actualidad en Málaga, que es lo que era el Cine Victoria. Bueno, ese tramo, esa parcela, qué es lo que había, cuáles las dificultades, digamos, por decirlo así, que se encuentra incluso a día de hoy. Bueno, pues han aparecido unas cristas, efectivamente, por lo que sabemos de las excavaciones que se han hecho. Ahí estaba el Hospital de Santa Ana, que era un hospital de enfermedades venéreas, ¿no? Del mal gálico, ¿no? O el mal francés, ¿no? Que un hospital que tiene su origen en el siglo XVI y que apareció la cimentación de la iglesia, el patio de columna, pues, la cimentación que estaba debajo del cine. Y claro, ahí tenemos una crista, bueno, que ahora mismo pues está en unas condiciones evidentemente diferentes a todas las que hemos comentado hasta ahora, y que yo espero que esos restos arqueológicos pues puedan ser recuperados de cara a este proyecto que parece que se va a plantear de una sede para la Fundación Unicaja, recordar que era lo último que se había dicho, y que bueno, haya sensibilidad para integrar esos restos funerarios o de o lo que queda de esa crista. Y además en un entorno que antes hablaba Ana de la presencia de la crista de Torrijos. Tenemos la crista de este Hospital de Santa Ana, hay un hipogeo fenicio en el parking, tenemos, si damos la vuelta a Gibralfaro, tenemos la necrópolis fenicia de Campos Elíseos, el cementerio inglés, si damos la vuelta tendríamos San Lázaro, que también tiene una crista interesante con pintura, bueno, y al lado la Victoria. Claro, y después unificándolo todo, no hay que olvidar que toda esa ladera de Gibralfaro era el lugar de enterramiento musulmán, o sea, toda esa necrópolis de Al-Faruq está ahí, es decir, era una zona de enterramiento. El monte Gibralfaro, en todas sus vertientes, siempre tiene ese componente de enterramiento, un carácter funerario. Ese carácter mágico de enterramiento. Luego todos los conventos que ya no están, estamos hablando del convento de la Merced, que tendrán también sus cristas, y el famoso convento donde están las casas de campo, como el convento de La Paz, que fue un convento inmenso. En Málaga, además lo hemos hablado aquí en el podcast, 10.000 metros cuadrados, y Málaga era un convento antes de las amortizaciones. La cantidad de monjas que se iban muriendo y que iban enterrándose en las cristas del convento. Aparte también las monjas muchas veces acogían en sus propias cristas a pobres, a niños huérfanos, a mujeres descarriadas. O sea que estamos hablando de lugares de enterramiento que había que hacer periódicamente las famosas mondas y ir eliminando algunos huesos para hacer espacio para seguir enterrando. Efectivamente. Bueno, y después nos hemos hablado de otro gran enterramiento que la gente no conoce mucho y que es de nuestro personaje, uno de nuestros personajes predilectos del podcast, Martín Lario Lario, el primer marqués de Lario, que está enterrado en la capilla de las Hermanitas de los Pobres. Así es. Exactamente. Efectivamente. Que vino también, él muere en París, porque él cuando se va de Málaga él ya no vuelve más, él muere en París, y también fue una odisea trasladar el cuerpo de Martín Lario Lario, que estuvo durante unos meses en el puerto de Marsella, creo que fue, hasta que viene a Málaga y es enterrado en una de sus grandes construcciones benéficas, que fue el asilo de las Hermanitas de los Pobres. Está en esa iglesia allí con las monjas. Y ya por poner el broche, para acabar con este podcast y con la temporada, Víctor y Fernando, a mí me llama mucha atención las pinturas de San Lázaro, porque una iglesia como que parece que está un poco más alejada del centro, que es pequeñita, que tiene esa forma quizá incluso algo más es una de las primeras, es además la primera que construyen los Reyes Católicos cuando entran en Málaga. Exacto, entonces creo que una iglesia que al final quizá no tiene el reconocimiento que tienen otras, y se encontraron unas pinturas que me parece que son interesantes, que creo que se puede. Y además son visitables, esas son visitables y no pudimos llegar a verlas por falta de tiempo. Sí, hombre, ahí evidentemente son visitables haciendo las gestiones previas, porque podemos ver, si entramos a la iglesia de San Lázaro, poco, bueno, son practicables, son practicables. Efectivamente, de nuevo nos encontramos pues, una tapa de cristal que allá donde está la escalera que baja hasta esta crista que tiene unas pinturas que hablan de la muerte, ¿no? Y que han aparecido algunas pinturas, creo que en Santiago también, pero el caso de San Lázaro son mejor conocidas, han sido más estudiadas, y también otro detalle, aparte de esas pinturas
alegóricas, ¿no? de la muerte. Claro, no hay que olvidar que San Lázaro era el templo, la capilla de un lazareto, de un hospital de leprosos, ¿no? Que ahora sería aproximadamente el local o el solar que ocupa el Colegio Nuestra Señora de Gracia, ¿no? Y ahí también el hecho de que los nichos pues tienen pues calaveras, ¿no? En la parte superior, ¿no? Que van marcando su lugar de enterramiento y ese recordatorio permanente, ¿no? Pues de la muerte, ¿no? De que podemos ver en espacios como este, ¿no? Y bueno, creo que si no recuerdo mal, no pretendemos ser tampoco exhaustivos, ¿no? Pero y también tenemos falta de espacio. Sí, pero no, eso claro, no. En 2 páginas intentar resumir mucho. Claro, en la recuperación de la iglesia de Capuchinos creo que también ha sido recuperada una crista, por ejemplo, ¿no? Dentro de esa iglesia antigua malagueña. Sí. Afortunadamente hay más de las que parece, ¿no? Y claro, la progresiva recuperación de estos edificios sagrados está permitiendo también, aunque es difícil integrarlo dentro de la parte visitable, pero sí es que estén recuperados y, como decía antes Fernando, practicables. Incluso, quién sabe si en algún momento determinado se puede organizar por alguna institución alguna visita a estos lugares sagrados. Pues evidentemente, desde aquí invitamos. Esos son lugares difíciles, porque no suelen ser muy espaciosos, pero sin duda merecería la pena, ¿no? Y además el colofón de esa iglesia de la Victoria y de esa crista de los Condes de Buenavista. Exacto, qué chulo. A mí me encanta. La verdad es que ha quedado un recorrido súper completo y de una parte muy desconocida. Yo tengo que decir que, aunque nosotros vamos de vacaciones, no quiere decir que se acabe la historia, porque al contrario. Son Víctor y Fernando que nos cogen el relevo. Esto Ana lo va a contar mucho mejor que yo. Sí, efectivamente. Bueno, el podcast se va a ir de vacaciones, si nuestros seguidores nos lo permiten, hasta principios, mediados de septiembre. Eso tenemos que verlo. Pero bueno, aquí se quedan al cuidado del cortijo, si me permitís la expresión, Fernando y Víctor, que vuelven, afortunadamente, y para nosotros es un lujo, con la 7ª temporada de A la sombra de la historia, que son esos artículos maravillosos que publican diariamente en las páginas de verano de Sur, que posteriormente se convierten en libros y que bueno, que empezamos ya. Cierra este Memoria Sur ahora a mediados de julio, cuando se está escuchando, y este lunes, que creo que es lunes 14, empiezan, bueno, pues esas entregas diarias, esas entregas 49, especiales. 49. Efectivamente, 49 artículos que están pensando a lo largo de todo el año, porque yo lo sé, porque además muchas veces vienen aquí pidiendo documentación, buscando fotos y tal, que están todo el año, bueno, pues ideando, intentando hacer una sección atractivísima. Yo creo que es una de las además de las más seguidas del periódico durante el verano, y que como digo, empieza ya esta semana, este lunes, con la primera entrega doble, que no sé si nos podéis adelantar algo. Venimos del Banco de España y por eso hemos llegado tarde hoy, porque no hemos entretenido más de la cuenta, donde su director, Adolfo Gil, se ha portado con nosotros estupendamente y nos ha enseñado toda la entraña del edificio del Banco de España. No hemos bajado a la cámara acorazada, a la crista, allí, porque allí, para ver montones de billetes y para ver máquinas de gente contando billetes, pues tampoco tiene tanto interés. Para tener envidia, y nos interesaba más la parte verdaderamente histórica. Y la verdad que es asombroso. El edificio su propio director vive en un piso en la primera planta del Banco de España. Trabajan allí 30 empleados, que yo pensaba que aquello era una cosa casi vamos, anecdótica, y siguen llegando muchos malagueños a hacer gestiones que ya contaremos en los artículos. Bueno, y hablaremos de muchas esquinas que nos han enseñado allí. Es impresionante el despacho del director, con un suelo de marquetería y de banistería, con unos relojes de bronce, con una lámpara maravillosa, un tapiz, todo maderas nobles, y la verdad que se traslada uno a otra época. Bueno, pues eso, el 14 de julio, A la sombra de la historia, 7ª temporada, y arrancáis vosotros con esa historia, curiosidades, todo lo que la gente seguramente nos hemos preguntado muchos malagueños. Tengo muchísimas ganas de leerlo, bueno, y por supuesto luego lo reconvertiremos en un podcast. Seguro. En diferentes formatos. El hecho es que la historia no para. Siguen quedando un montón de cosas por contar. Yo creo que lo hemos demostrado hoy con este capítulo de las cristas, que nunca habíamos hablado de ellas, salvo de manera muy puntual. Y bueno, pues desde aquí solamente me queda daros las gracias
de corazón por toda esta temporada tan generosa, tan rica y bueno, siempre de nuevo a cada llamada siempre decís sí, y de verdad eso es un tesoro para nosotros. Lo hacemos encantado y venimos siempre con mucho gusto porque nos encanta hablar y aprender muchísimas cosas. Yo teniendo aquí al lado a Víctor, aprendo muchísimas cosas sobre Málaga antigua. Este año tenemos muchísimas historias preparadas, claro, porque esto, como dice muy bien Ana, hay que hacerlo a lo largo de todo el año, no se improvisa ahora. El otro día estuve terminando algunas que van a salir. Ayer estuve preparando una de un malagueño que tuvo 38 hijos. Qué bien. De dos mujeres diferentes, no de una sola mujer. Y ayer Curro, ese estaba peor que tú, seguro, dormía, bueno, no creo que él se dedicara mucho a la falta de sueño de los niños. Que terminar de investigar una cosa curiosísima de un malagueño que vendió la Catedral de Málaga en 1971 a unos guiris, creo que eran canadienses, lo tengo que terminar de mirar, la vendió por 150.000 pesetas. Fantástico. Que es una historia también muy curiosa, muy que apareció publicado en su momento. Y luego estoy detrás de un vampiro que hubo en la calle Alta, allí en lo alto de calle Dos Aceras, un vampiro que hizo de la suya en los años 50 y que también estoy detrás de él y podremos sacar también alguna historia malagueña. Eso lo hemos hablado alguna vez fuera de micro y yo hace mucho tiempo en las notas del móvil donde me apunto los temas tengo puesto el vampiro de la calle Alta. ¿Tú lo tienes? Fernando. No, yo tengo como lo dijiste tú, tengo puesto en notas el vampiro de la calle Alta, Fernando Alonso. O sea que eso lo hemos hablado alguna vez y andamos detrás y yo creo que este verano sacaremos algo de los vampiros de la calle Alta. Qué guay, qué bueno. Y también entre los temas, por ejemplo, este año se cumplen 100 años de que el Castillo de Gibralfaro en municipales de la ciudad, con lo cual será un tema también a dedicarle su espacio. Y tenemos siempre recuperando entre esa diversidad también de temas, recuperando a personalidades de la historia malagueña, algunas sujetas a mucha confusión, como Antonio María Álvarez, y de algún episodio de su vida que él nos narró, que bueno, vamos a recuperarlo también, ¿no? También de algunos conflictos tan peculiares, tan curiosos como el de las alpargatas, cuando los malagueños una parte de la ciudad, ante el elevado precio del calzado, pues se decidió calzar alpargatas como una manera de protestar. Así que digamos, son algunos de esos temas que tenemos ahí en cartera que irán teniendo salida por lo largo de las próximas semanas. Qué bien, pues estamos deseando leeros. Y nada, que paséis buen verano, Víctor y Fernando. Espero que no tengáis mucho trabajo, que también tengáis tiempo de disfrutar, y nosotros siempre estaremos al otro lado, como siempre. Esperemos que haya tiempo para hacer algún baño ahí, darnos algún bañito entre artículo y artículo. Exacto. Gracias de corazón, de verdad, por la ayuda que nos dais siempre. Gracias. A vosotros. Un placer. Ana, nosotros nos despedimos, como tú dices, hasta septiembre. Vamos a concretar el día exacto. Vamos a descansar un poquito. Exactamente. Y bueno, no quiere decir que dejemos de trabajar para el podcast. No tenemos vacaciones de maestros, no. Ya nos gustaría. Ojalá. Pero no puede ser. Que también, oye, que no quiero que quede mal, que aquí hay que explicarlo todo, que los maestros se inflan de currar, Pero bueno, que siempre tiene ahí en el imaginario el tema de las vacaciones durante 2 meses. Tiene más vacaciones que quien las pillara. Eso no es duda, tiene más vacaciones que nosotros. Bueno, de corazón, mil gracias, y ya nos escuchamos en la 6ª temporada de Memoria Sur. Qué maravilla, Curro. Ha sido un placer, ha sido un año maravilloso, lleno de cambios. Yo creo que casi todos para bien, tanto para ti como para mí, y te espero a la vuelta, siempre, Curro. Feliz verano. A ti también, Curro. Gracias, Ana. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.